Hola Leo, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy en este horóscopo semanal. Como siempre lo hacemos con mucho cariño. Vamos a ver primero tu mensaje semanal de parte de los arcángeles. Recuerda siempre que cuando nos ves apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados, así que mil gracias de antemano. Dice el arcángel Miguel hoy, estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Quiero que en este momento vayas a los comentarios y ya mismo, además de suscribirte, darle like, le escribas o decretes esta semana para tu vida. Mi cambio es positivo. Sí, mi cambio es positivo o mis cambios son positivos. Sí, porque cuando tú lo decretas, tú lo traes de ese plano espiritual a este plano material y créeme que las cosas se empiezan a dar sí o sí. ¿Sí? Entonces, súper importante, mi cambio es positivo. Bueno, vamos a pasar ahora a tu lectura. Recuerda que es general, si quieres algo privado y personalizado. En mi primer comentario te estoy esperando con los datos de contacto para lecturas de pago. Es una hora donde no hay límite de número de preguntas y donde podremos hablar del tema que desees. Vamos a ver, recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general que puedes aplicar a cualquier área de tu vida, la que más te resuene, luego hablamos de economía y amor durante esta semana. Tenemos la duquesa Violeta y te dice, te encuentras terriblemente aburrida y deprimida. Siento que, y mira que al lado aparecen las 2 brujitas y esto nos habla de limpiar el espacio mágico. Entonces mira que si no has leído acerca de las larvas espirituales, de las larvas energéticas, de las larvas astrales, es importantísimo, me dicen mis guías, que lo hagas durante estos días. ¿Sabes? Porque imagina que tu aura, que tu energía está llena como de muchos gusanitos y por eso hay cosas en tu vida que a pesar de que le echas las ganas, no te están saliendo. En el primer comentario hay una lista de limpiezas. Haz la limpieza del huevito, haz tu ritual contra la brujería, tu decreto para abrir caminos por 30 días. Escucha, pon la música de relajación, de limpieza de espacios, porque mira que directamente te está mandando a hacer esto. Sí, sé que algunos de ustedes como que energéticamente están súper cansados. Me explico, que es como que a pesar de que duermen, o sea, todo el tiempo están como muy agotados. Me dice, un importante fin y un nuevo comienzo, te lo dice la bruja del fin del mundo. Mira que esto me habla que parte de la limpieza también está asociada a que hagas un cierre con alguien o algo, sí, con una situación. Recuerda que esta primera parte la puedes aplicar a cualquier área de tu vida. Bueno, este es tu mensaje general. Vamos a pasar al amor, a la economía, compartiendo el video, suscribiéndote. Veamos qué viene. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. Y también en TikTok. Bueno, para la economía, estos días te dicen, eres una persona muy original con tus sentimientos y muy leal y con un corazón bondadoso diseñado para hacer el bien. Esto te lo canaliza la energía de los terafines, amor puro y elevado. Y me resuena muchísimo decirles que ustedes son personas con un corazón muy noble. Bueno, de hecho mis leones siempre son así. Y que esto es supremamente importante porque llegó el tiempo de la cosecha, ¿sabes? Llegó el tiempo de que las cosas buenas que has dado, que has ofrecido, que has entregado, definitivamente, pues, se empiecen a ver en tu vida. Números importantes, el 49, el número 17 y el número 14, perdón. ¿Ok? Entonces, veamos qué nos dice nuestro gran tarot el día de hoy. Veo que algunos de ustedes están, digamos, teniendo algún tipo de conflicto. ¡Wow!
sale muy claro aquí. Miren, hay un conflicto o una situación legal para algunos de ustedes. Puede ser o también un contrato, algo que tenga que ver con documentación, que tiene que ver con términos legales. Sin embargo, es algo que se termina resolviendo a su favor. Saben, aquí si yo veo como la mala influencia energética a través de esta carta del diablo del áquer invertido, de personas que, digamos, no quieren como que se haga justicia. Veo que es una persona que inicialmente podría haberse mostrado como tu amigo, tu amiga, pero realmente no quiere que las cosas fluyan de una manera adecuada para ti. La carta de este arcano mayor tiene representado el número 5 y esto me habla acerca de la fe de la conquista, pero también de la parte espiritual. Me dice que si tienes una batalla legal o un proceso o algo que tenga que ver con documentación o con procesos disciplinarios, primero ganes eso en la parte espiritual y luego ya en la parte física. ¿Cómo se gana esto? Haciendo limpiezas espirituales, conquistando, haciendo rituales que nos orienten a limpiar todo obstáculo que se esté interponiendo en nuestro camino, lógicamente sin desearle hacer daño a nadie. Mira que tenemos la justicia y esto también me habla de la recuperación de algún bien, de algún dinero, de situaciones que se equilibran a tu favor, pero que tengamos mucho cuidado con a quién le contamos las cosas, porque aquí yo podría estar segura de que hay alguien que no es tan amigo tuyo, ¿listo? Vamos a pasar a tu parte sentimental, ¿ok? Esta parte es súper importante. Recuerden que si quieren saber de solteros y conexiones por separado, pueden ir al especial amor. Bueno, tenemos por acá la letra X, como letras importantes estos días en el amor, la X, la Q, la R, la F, ¿ok? Eso por ese lado y veamos qué signos hay importantes. Recuerden suscribirse, activar la campanita y Acuario, Capricornio y Virgo. Iniciales importantes estos días para ustedes en el amor. Veamos qué se viene. Si tienen a alguien especial pueden decir su nombre en la mente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Se acerca un excelente triunfo para una pareja. Sí, este triunfo puede estar muy relacionado incluso con propuestas de matrimonio. Sí, y yo siento que se viene como un avance. Se viene un avance súper fuerte en los próximos días. Veo propuestas, veo decisiones. Me habla también esta carta de la solución de un problema que algunos de ustedes venían presentando con su pareja. Básicamente problemas que son problemas de tipo o de índole económica que estaban afectando la relación, la paz, la tranquilidad. Veo que algunos de ustedes también tienen ilusiones junto con su pareja con la compra de un bien raíz o de un automóvil o de un negocio. Y déjenme decirles que en las próximas semanas se va a dar como la posibilidad de que ustedes puedan enrutarse o encaminarse hacia ese objetivo. Me encanta porque además de que iniciamos con una carta de triunfo que es la carta del mundo, nos está hablando a través de dos cartas de que una decisión que vamos a tomar es una decisión acertada, es una decisión que siento que va más guiada desde el plano espiritual y por su intuición. Entonces van caminando como hacia el objetivo correcto. ¿Qué te aconseja? De una u otra manera, saber escuchar los consejos de una persona mayor. Pues aquí aparece un rey, puede ser sí una energía masculina, pero también podría ser una mujer. Veo que es una persona mayor que quiere hablarte acerca de tu relación. Escúchale, no te pongas tan a la defensiva. Digamos que a veces tu punto débil puede ser como que no toleras que te hablen respecto a tu relación o quieran meterse. No, yo veo que hay alguien que esta semana va a hablarte, te va a dar como una luz respecto a toda esta situación que debes tomar con el mayor cariño, ¿sí? Porque siento que esta persona de acá lo hace basado en su experiencia. Entonces, esta semana es una semana de escuchar, es una semana de propuestas, es una semana de soluciones, pero es una semana también de tener en cuenta lo que alguien que nos quiere nos va a decir, ¿ok?
Bueno, vamos a sacar una última carta de por acá del oráculo, a ver qué nos dice. Y tenemos la carta, nos dice una oferta que es como muy tentadora, tiene un alto precio. Entonces mira lo que nos estaba diciendo. Una oferta tentadora va a implicar que tomes una decisión importante, pero que realmente vale la pena, ¿sí? Bueno, quiero que ya mismo vayas y escuches tu signo ascendente. Y si no, que escuches el video de Piscis. Allí va a haber un complemento de esta lectura, como son lecturas generales de ambas, toma lo que te resuene. Síguenos en Facebook, Instagram, ayúdanos suscribiéndote, activando la campanita, dejándonos un comentario. Recuerda hacer tu decreto. Y si no lo recuerdas, pues devuélvete en el video. Gracias de parte de nuestros peluditos, separa tu cita con tiempo. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.